indulgencias, o el Papa regala indulgencias, y repito que es a través de ella que nosotros podemos borrar lo que llamamos la pena temporal. Y la tercera es el purgatorio. Cuando nos morimos, si todavía llevamos deficiencia en la purificación de nuestra alma, entonces vamos a ese lugar, al que llamamos purgatorio. A los amigos de la Biblia, es decir, aquellos que no creen nada, porque no aparece en la Biblia, pues vamos a ver qué dice la palabra al respecto. Ahí tenemos, usted puede leer en esta parte, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, verso 32, donde Jesús dice que todo pecado puede ser perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona ni en esta ni en la otra vida. Oiga, ni en esta ni en la otra vida. ¿Cuál es esa otra vida en la que todavía se nos puede perdonar el pecado? Los teólogos, antes que este servidor, se hicieron esa pregunta. ¿Será el cielo? No, esa otra vida no es el cielo. Porque los que están en el cielo, pues ya no hay nada que perdonarles, todo ha sido perdonado. Entonces debe ser el infierno, tampoco. Esa otra vida de la que habla Jesús no puede ser el infierno, porque los que van al infierno ya están condenados, ellos no se pueden salvar. Entonces nos queda un elemento intermedio, que la Iglesia le llamó así, purgatorio. San Pablo hace alusión a este estado en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15. Ahí San Pablo dice que cada uno va a ser probado, sobre todo aquellos que han edificado su vida sobre Cristo, van a ser probados como quien pasa por el fuego. Algunos, su obra va a ser reducida a cenizas, pero sin embargo ellos se salvarán, dice San Pablo. No obstante, se salvarán, pero como quien pasa por el fuego, como quien pasa por una purificación. El contexto de la Biblia de pasar por el fuego o ser probado al fuego significa purificación. Ahora bien, aquellos cuya obra se mantenga en pie, pasarán a la gloria celeste. Esto lo dice San Pablo. San Pablo dice que habrán dos clases de personas. Aquellos que edificaron sobre la roca que es Cristo, van a ser probados por el fuego. Unos, que su obra se mantenga, pasarán al cielo. Dos, los que su obra se quede reducida a cenizas, pasarán al purgatorio. Entonces, ¿quiénes van al purgatorio? Primero, los que mueren en gracia de Dios. Segundo, en amistad con Dios. Pero todavía no están perfectamente purificados. Es decir, les falta la tercera condición. ¿Se acuerdan que hablábamos que en el cielo es morir en estado de gracia, morir en amistad con Dios y por último morir perfectamente purificados? Pues estos son los que mueren imperfectamente purificados, porque todavía entrañan en su vida daños que preceden de su pecado. De manera que no es tan fácil como piensan en algunas religiones levantar la mano, aceptar a Cristo y ya no más. No, hermanos, todavía hay que purificar. Y eso es lo que a mucha gente no le gusta. Por eso esos eslogan de algunas iglesias: pare de sufrir, porque creen que el sufrimiento viene del diablo. ¿Quién ha dicho que el sufrimiento viene del diablo? Es parte de la propia vida que nosotros tenemos que enfrentar cristianamente. Entonces, estas personas que mueren bajo esta condición van al segundo destino que la iglesia llama purgatorio. Por eso se llama así, no porque lo diga la Biblia. Jesús no dijo, Jesús solo le llamó la otra vida. La iglesia a ese estado le puso un término calificativo, el término de purgatorio, de latín purgare, que significa purificar, por eso se llama así. El tercer lugar del que la Biblia habla es el llamado infierno. Ahí tenemos en el 1033 del Catecismo, encontramos algunas personas, algunas religiones, como en el caso de los testigos de Jehová, sostienen de que nadie se va al infierno, porque el infierno quizás para ellos no existe. Algunos piensan que no, algunos piensan de que los católicos mandamos a la gente al infierno o que son los curas los que condenan a la gente. Otros han llegado a pensar de que todos los que no son de su religión se van a ir al infierno. Hay que ser de su religión para poder alcanzar el cielo. Pues habría que ver quiénes son los que se van al infierno. Aquí están las condiciones. La primera, el que no se arrepiente. Hay gente que sigue en su pecado y simplemente no quiere arrepentirse, quiere vivir en el mundo de su pecado y le importa un comino lo que Dios piense o la relación que tenga con Dios. Siguen metidos en esto y por tanto son
candidatos primeros a irse al infierno. Segunda condición, no acoger el amor misericordioso de Dios. Hay personas que habrán sido muy malas, pero por muy malo que tú hayas sido, Dios tiene misericordia de ti y te quiere ofrecer una nueva oportunidad. Pero si tú rechazas esa oportunidad, la iglesia nos enseña que ni Dios te puede salvar, ¿sí? Porque dice un principio teológico, lo decía San Agustín, el Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Necesita de tu participación. Y por eso es importante que o te arrepientes de tus pecados y acoges el amor misericordioso de Dios, o simplemente no te arrepientes y no te acoges a este amor, automáticamente la iglesia señala en el numeral 1033 de que ese estado de autoexclusión es a lo que la iglesia llama infierno. Algunos han llegado a pensar que el infierno no existe, porque ¿cómo Dios va a crear un lugar? Si Dios ha creado todo, ¿cómo va a crear un lugar tan tormentoso como es el infierno? En cierta ocasión un escritor decía de que las cámaras de tortura de la época medieval eran jardines de niños comparados con el infierno. Sin embargo, el infierno no es un lugar físico, no es un lugar que ocupe un lugar en el espacio. El infierno, nos enseña la iglesia a través del catecismo, es un estado de autoexclusión. Es la persona que decide alejarse, apartarse totalmente de Dios y no tener ninguna relación con Él. Ellos son los que se van al infierno, no porque Dios los manda, no porque los curas los mandan, no porque no aceptaste a Cristo, simplemente tú elegiste irte a ese estado de vida. Es lamentable, pero es así, así lo plantea la iglesia. No como sale, la otra vez me escribían a mi página de Facebook y la gente me preguntaba a respecto de una niña, que dice, la niña es evangélica, dice que ella la llevó Jesús al infierno. Y suena demasiado fantástico. Yo creo que Steven Spielberg debería ver ese video para convertirlo en una película, porque la niña dice que Jesús la llevó y le fue presentando ciertos lugares, y dice que en aquellos lugares vio primero a la Selena, y que a ella le gustaba mucho la música de Selena, pero a partir de entonces ya no la oye, porque los que oyen la música de Selena se van con ella al infierno. Eso dice esa niña ahí en el YouTube, ¿eh? Y luego dice que se encontró con Michael Jackson. Michael Jackson, según cuenta esta muchachita, se la pasa de a galán, ha abierto una escuela de baile, le está enseñando a los demonios a bailar el paso de la luna. Pues imagínese usted, dice ella. Pero el que vivía más atormentado en el infierno, cuenta esta niña, donde los demonios lo devoraban y se los comían, era el Papa Juan Pablo II. Y dice ella de que le preguntó a Jesús, oh Jesús, ¿y por qué este señor tan bueno que predicaba tu palabra está aquí sufriendo? Y dice la muchacha que Jesús le dijo que él había tenido relaciones sexuales con todas las monjas del Vaticano. Válgame usted. Oiga, yo creo que hay que tener un cerebro de este tamaño para creer lo que dice en el YouTube, yo lo que dice esta muchachita. Yo no sé en qué estado onírico se encontraba, pero bueno, lo cierto es que hay que aterrizar y saber quiénes van a ir al infierno, los que no se arrepienten. Y si usted acepta a Jesucristo, pero no se arrepiente de sus pecados, se va al infierno, no se la crea. Si usted acepta a Jesucristo, pero no acepta el amor misericordioso de Dios, se va al infierno, ¿sí? Así de simple. No es solamente cuestión de creer y levantar la mano, es cuestión de obrar conforme a la fe que hemos abrazado. Estos son los últimos destinos a los que se enfrenta nuestra alma. Y por eso es importante que desde ya estemos trabajando, estemos luchando por llevar una vida más según Dios. Queridos hermanos, recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la Iglesia Católica.